Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Nuestra cita bíblica es en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2. Capítulo 2. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Llega un momento de nuestra vida que solo nos ponemos a pensar en las cosas terrenales, por ejemplo, en aquellas cosas que nos están pasando, en aquellas cosas que tenemos que hacer, y nos olvidamos de las cosas que en verdad importan y deberían de ser una prioridad para nosotros, y es el reino de los cielos, porque sabemos que de esta tierra no nos vamos a llevar absolutamente nada, mis queridos hermanos. Solamente en el momento que Jesús venga, nosotros subiremos al reino de los cielos. Entonces, por lo tanto, concentrémonos en lo que en verdad importa en este mundo, y es alabar al Señor, escudriñar sus palabras, conocer mucho más la palabra de Dios y hacernos una pregunta muy importante: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Tengamos esa pregunta siempre en mente.